¿Qué tal? Estamos acá en Final Abierto, hoy con un programa dedicado exclusivamente a esta nueva propuesta que ha hecho el Gobierno Nacional, el Plan Procrear, un plan de viviendas masivo que viene a impactar fuertemente sobre una demanda histórica en la Argentina que es el de la vivienda propia. Para eso lo traemos a Martín Gainza, que es el encargado, el jefe regional de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos del ANSES. El ANSES es ese organismo que se va a encargar de receptar esa demanda. También lo vamos a traer, se va a sentar en la mesa Germán Martínez, un hombre que tiene un gran análisis político y que es el jefe principal de asesores del diputado Agustín Rossi, un referente principal del kirchnerismo ya no solo en la provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional. No se vaya que Final Abierto se mete de fondo con el tema viviendas. Estamos acá en Final Abierto ahora para tratar un tema que ha explotado en las últimas semanas, que es la nueva propuesta del Gobierno Nacional de llevar a cabo un masivo plan de viviendas sectores medios, sectores populares. Estamos con Martín Gainza, que nos acompaña, es el jefe regional de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos del ANSES, que es el organismo del Estado que va a canalizar en primera instancia estos créditos. Y también estamos con Germán Martínez, el jefe principal de asesores de Agustín Rossi. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, nada, la primera impresión, yo cuando escuché el días pasados la propuesta del plan de vivienda me pareció una verdadera bomba, así lo percibí, y me gustaría a ustedes, desde la perspectiva política, de una perspectiva más operativa, ¿cuál es la primera visión que tienen a pocos días de haberse puesto en marcha este proyecto? No sé cómo, por ejemplo, en el ANSES, Martín, percibís primero la respuesta de la gente, la demanda, el acercamiento, ¿cómo fue eso? Bueno, la respuesta es muy trascendente por la magnitud del impacto y por lo que usted decía al comienzo, ¿no? Es un plan nacional que realmente ofrece una serie de variantes para que las personas, distintos hogares, distintas situaciones familiares puedan ser contempladas y acceder a los créditos. Esto significa la posibilidad de hacer algo que el mercado privado no hacía por sí mismo, que era otorgarle a una persona que solicitaba un crédito esta bendita calificación, ¿cierto? Siempre una persona cuando solicitaba un crédito tenía ese riesgo y usualmente volvía a su casa, a su seno familiar con tristeza porque no calificaba el nivel de exigencia, el nivel de salario, la magnitud de la cuota frente al salario. Bueno, Procrear lo que hace es ampliar la posibilidad otorgando líneas de crédito distintas según los ingresos familiares distintos en cada situación, con tasas de intereses distintas, con planes de cuotas en pesos distintas, pero realmente con una actitud de otorgarle a la persona y a la familia la posibilidad de acceder a la vivienda única familiar, que esto es lo más importante. Existe, me parece, en algún nivel de opinión pública esta idea de que hay cosas que se anuncian pero que después se realizan parcialmente o no se realizan del todo, y por ahí surge una pregunta: che, ¿esto será cierto? ¿Será así? ¿No nos quedaremos trabados en la maraña del ANSES, luego del banco hipotecario? Tomo lo que decís del tema de que califican ahora o van a calificar muchos sectores que antes no, pero digo, ¿no habrá, desde la perspectiva, la gente se pregunta, ¿no nos quedaremos trabados en algún punto que por ahí hoy no estamos viendo? A ver, no, de ninguna manera, creo absolutamente que no, pero siempre vale la pena aclarar algo que la Presidenta de la Nación marcó muy bien cuando lanzó Procrear. Esto no es un regalo, hay que cumplir requisitos, hay que obtener el crédito y hay que pagarlo, ¿cierto? Por lo tanto, la posibilidad es amplísima, pero siempre cumpliendo con las normas, así que de ninguna manera esto va a tener riesgo. Al contrario, si cumplimos con las normas que son de alto nivel de accesibilidad por las distintas formas y la distinta posibilidad que nos da a distintos grupos familiares de acceder al crédito, los créditos van a funcionar absolutamente bien. Germán, ¿qué significa para este proyecto político poder elaborar una propuesta de este tipo? Y la pregunta también es un poco
si el dinero del ANSES está o estaba de antes, ¿cómo es que este es el momento político de poner en marcha esto? Digamos, un poco, no la pregunta de la oposición que siempre dice, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿No? Pero digo, ¿cómo ves que madura o cómo ves que maduró esta situación para que la presidenta tome esta decisión en este momento? Parece que lo que madura es la percepción que tuvo la presidenta de la Nación y el equipo de gobierno de una demanda social creciente, ¿no? Si algo yo creo que tiene de positivo es la etapa abierta el 25 de mayo del 2013, la capacidad para ir interpretando por dónde pasan las necesidades sociales, las demandas sociales y tratar de que esa demanda empiecen a tener respuesta a partir de las políticas públicas. Vos mencionabas antes, decía, bueno, la gente tiene duda a ver si esto va a funcionar. La ANSES estuvo a cargo de llevar adelante dos políticas públicas de inclusión social fenomenales, la inclusión jubilatoria en su momento y lo que fue la asignación universal por hijo, digamos. En algún lugar lo que hoy podemos llevar adelante con Procrear es también eso, la posibilidad de que puedan encontrar a partir de una política pública concreta respuesta de una demanda social creciente de vivienda, que es el resultado también de un proceso de movilidad social ascendente que tuvo la enorme mayoría de los argentinos, ¿no? No es una locura plantear que en el 2001 la discusión social en la Argentina pasaba por el bolsón de alimentos. Vos te vas a acordar perfectamente lo que era esta ciudad. A partir de eso estaba la demanda de un empleo, y si ese empleo era en blanco mejor, y si estaba en blanco de negociaciones paritarias crecientes. Y por lo tanto es lógico que en un determinado momento muchos sectores que hace 10 años ni siquiera soñaban con la posibilidad de una vivienda propia, hoy puedan realmente acceder a ella o al menos tengan las posibilidades de acceder a ella. Me parece que eso es un elemento positivo. Y decir, ¿por qué ahora? Me parece que lo que hay también es una correctísima lectura de la coyuntura económica internacional, donde lo que vamos encontrando es que la eurozona y los Estados Unidos están con tasa de crecimiento cero o apenas positiva. Las perspectivas no son de superación, sino que vamos a tener un segundo semestre con iguales incertidumbres en el plano internacional y nosotros vamos a tener que sostener la actividad económica y el empleo argentino con el esfuerzo de los argentinos. En ese sentido me parece que la decisión es correctísima, ¿no? Parece un poco curioso que se pueda encarar una situación de crisis internacional, una situación de desaceleración de la economía que impacta obviamente sobre la Argentina, con una medida que a su vez resuelve una cosa pendiente para la Argentina tan profunda y dramática como es la cuestión de las viviendas para los sectores medio populares, ¿no? Parece como transformar un problema en una virtud. Sí, es lo que hablamos habitualmente, esta idea de la crisis y la oportunidad, ¿no? Me parece que es un buen esquema. No es la primera vez que pasa en Argentina. Argentina ha atravesado otros momentos históricos y políticos. Pensemos lo que fue el primer peronismo como una gran etapa de pensar el país desde dentro de la Argentina como resultante de un contexto internacional que era crítico para el país, ¿no? Que era básicamente el mundo de la posguerra, ¿no? Entonces me parece que lo que ahora hay es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y trato de ver cómo de la Argentina puedo sostener un ritmo de crecimiento y generación de empleo, ¿no? Tratando del mismo tiempo de satisfacer necesidades y demandas sociales crecientes como es el acceso a la vivienda, ¿no? Y Germán, y termino en esta parte con vos, hablábamos fuera de cámara en la previa, esta paradoja que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario se han construido una gran cantidad de viviendas, sobre todo departamentos en las áreas, vamos a decir, más calificadas de la ciudad. No es que se pueda decir que no se ha construido vivienda en los últimos años. Sin embargo, esto ha crecido mucho el precio y por ahí son viviendas inaccesibles para mucha gente. Es una paradoja, digamos. Ahora, ¿cómo viene a intervenir el nuevo plan respecto de esa situación? Lo que vos marcás es exactamente así. Si vos te pones a pensar hoy en la provincia de Santa Fe, porque no es un problema de Rosario, ampliando un poquito los alcances, tenemos casi 160.000 hogares viviendo en viviendas alquiladas, sean casas o departamentos. En el 2001, esta cifra de 160.000 eran apenas 90.000 familias santafesinas que vivían en casa o en departamentos alquilados. O sea, se ha ampliado enormemente la cantidad de familias que viven en viviendas alquiladas. Es una paradoja que esto pase y que uno sienta que está cada vez más lejos del sueño de la vivienda propia cuando al mismo tiempo hay en la provincia de Santa Fe 114.000 viviendas nuevas construidas en el ciclo que va del 2001 al 2010. ¿Esto qué estamos queriendo decir? Que se amplió la oferta,
que hubo movilidad social ascendente, pero que sin embargo el sueño de la vivienda propia está cada vez más lejos. ¿Qué es lo que pasó en el medio? El suelo y la vivienda estuvieron sujetas en sus precios a lo que es básicamente un negocio inmobiliario construido más como reserva de valor o como mecanismo para sostener el ahorro en el tiempo de determinados sectores de la población que tienen buenos ingresos, tanto en pesos como en dólares. Pensemos el sector exportador, por ejemplo, o los sectores vinculados a la soja en el centro-sur de la provincia de Santa Fe, mientras que el acceso a la vivienda es un derecho social. Entonces, la pregunta de una política de vivienda tiene que estar enfocada a satisfacer el requerimiento de la rentabilidad de un negocio inmobiliario, o tiene que estar pensado para garantizar un derecho social. Me parece que ahí es donde está la clave, esa es la lectura correcta que hace la presidenta y eso se traslada a la operatoria de Procrear. Por eso estamos hablando de construir 400.000 nuevas viviendas y no de comprar ya viviendas hechas, porque si no estaríamos alimentando lo que en otros lugares se habla de burbuja inmobiliaria y que tranquilamente sucede, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Martín decía, por la información periodística, en estas semanas ha habido mucha demanda en la ciudad de Rosario o en la provincia respecto de esta propuesta de nuevos créditos. ¿Cómo es la situación concreta en la oficina del ANSES? ¿Qué pasa cuando la gente va? ¿Quién la atiende? ¿Hay estructura? No es que cae en un lugar que saca un número, espera 4 horas. ¿Cómo es la situación? Recordemos, tanto en la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe, que son las dos provincias que abarcan nuestra regional, sí, nuestra jurisdicción, tenemos 27 oficinas de distinta capacidad, distintos tamaños. Por ejemplo, acá en Rosario son oficinas más grandes que otras de otras localidades, pero son 27. Digo, todas las oficinas de ANSES están abiertas todos estos días en brindar toda la información y todo el asesoramiento a las personas que les interese vincularse a Procrear. Digamos, ahí condiciones, bueno, todo lo que sea información de las oficinas de ANSES, por supuesto. Pero por una cuestión de ordenamiento y por una cuestión de darle a la posibilidad al solicitante de ser atendido con certeza en un día y una hora determinada en el banco hipotecario, lo que hacemos es solicitarle a las personas que saquen su turno por internet. En la página de ANSES, www.anses.gov.ar, uno solicita su turno para ser atendido en el banco hipotecario. Entonces ahí tiene la posibilidad que día y hora que ese turno les ha otorgado, sabe que va a ser atendido en ese día y hora por personal especializado del banco hipotecario, en el banco hipotecario, que es donde se solicita el crédito en sí mismo. Lo que aparece ahí, por cosa que yo he leído, es que se requiere naturalmente la intervención de un profesional, digo, un arquitecto, por ejemplo, para que haga un plan de esa obra que se va a llevar a cabo. Y yo me pregunto si eso de algún modo no colisiona en algún punto con alguna tradición de las familias de bajos ingresos que cuando hacen su casa la hacen de un modo más artesanal, en donde por ahí el arquitecto no interviene. Bueno, la formalización, ¿no? Bueno, hay una formalización que va a requerir de que la gente se ponga en la cabeza otro concepto. Es importante también tender a la formalización, pero también es importante, bueno, ahí hay distintas actividades con distintas, diríamos, matrículas y certificados habilitantes para que puedan intervenir. Pero bueno, a ver, la familia, la primera condición que por ahí es como que la damos como obvia, pero vamos a remarcarla. Esto es para la gente que no tiene vivienda. Esto no es para refaccionar tu vivienda. Uno no puede ser propietario. No es para hacerle la pileta a tu casa, o no es para comprarte la casa quinta, si vos ya tenés tu casa. Esto es para los argentinos que no tienen vivienda propia. Que no figuran en ningún registro de propiedad del argentino. O sea, esencialmente está vinculado a eso, ¿no? A que la familia tenga el acceso a su vivienda propia. También los novios, las parejas de novios, esto es importante porque siempre nos preguntan, bueno, ¿qué pasa con las parejas de novios? ¿Podemos acceder? Sí. Sí, claro, hay que demostrar la condición de tal, con un certificado de convivencia que demuestra el vínculo, o muchas veces con un alquiler pagado a nombre de los dos. Sí. ¿Qué pasa? Y termino ahí, con un divorciado, Germán. Bueno, ¿qué pasa con una persona? Muchos vienen y te dicen, Martín, yo estoy divorciado. Bueno, si tenés la constancia, la sentencia de tu divorcio, y no sos propietario, accedes al crédito. Vos sabés que 1 de cada 2 hogares que se conformó en la provincia de Santa Fe del 2001 hasta ahora, alquilan.
no es un dato menor, digamos, ¿no? Es No un es un montón. dato, es un montón. Es un montón. Y dentro del resto hay distintas características, digamos, ¿no? No es muy común lo que en su momento existía de que uno diga, bueno, uno va a vivir sobre un suelo propio y un techo propio, ¿no? Esos dos requisitos que prácticamente estaban en el ADN de la movilidad social de los argentinos, hoy no es así. Entonces me parece que lo que se da, aparte, él está comentando algo que es fundamental. Obviamente que los que tienen un terreno ya adquirido o los que tengan la posibilidad de construir, aunque no sea un terreno propio, pero puede ser un terreno de un familiar, están en este inicio del desarrollo de procrear un paso adelante. Claro. Van a tener, digamos, una posibilidad. Mayor velocidad. Van a poder tener mayor velocidad. Ahora aparece esto del terreno, ¿no? Y yo pienso, bueno, habrá gente que dice, bueno, yo tengo un terrenito por allá, en una calle. Leí que hay determinados requerimientos respecto de cómo es la traza de la calle, qué servicios tiene que tener. Pero digo, ¿hasta dónde el terrenito lejano o en zona suburbana puede ser factible de utilizarse en este proyecto? Para la construcción de cualquier propiedad hay requisitos urbanísticos que cumplir. No son exclusivos de procrear. Hay requisitos urbanísticos que cumplir donde ahí juega reglamentos comunales, reglamentos locales y demás. Pero bueno, la visión, ¿cuál es la visión? Acercar la posibilidad de crédito. Esto es procrédito, diríamos, ¿no? No es establecer situaciones restrictivas, es hacer todo lo posible para que aquella persona que no es propietaria pueda hacerlo. Esta es la visión central y es todo lo que va a acompañar nuestro trabajo. Ahora, ¿eso significa saltar por encima de normativas, reglas? No, hay que cumplir todas y cada una de las reglas. Igual la misma normativa que pone un municipio para que se pueda construir como en cualquier cosa. Él está diciendo algo, uno de los elementos por los cuales se trató de descalificar inicialmente a Procrear era que ya el gobierno nacional había intentado otro mecanismo y no habían funcionado. Y se ponía el caso del famoso crédito para inquilinos vía el Banco Nación. La lógica está totalmente invertida respecto a esa operatoria. En aquel momento lo que se trataba era de acomodar la posibilidad de que los inquilinos accedan a una vivienda con las reglas propias de lo que era el sistema financiero de ese momento. Era como que acomodábamos la realidad al sistema financiero. Acá lo que estamos es haciendo exactamente al revés, estamos acomodando la herramienta de financiamiento, el crédito, a las posibilidades de la gente. Digo, me parece que es un cambio en la lógica. Vos mencionabas al pasar algo que no es menor, estamos arrancando con tasa del 2% para las familias con ingresos menores a los 5.000 pesos y estamos llegando a tasas del 14% en la franja superior, digamos, superior, ¿no? En la franja, lo cual en algún momento, cuando todo esto está funcionando, va a significar una transferencia de los sectores con mayor poder adquisitivo a lo de menor poder adquisitivo. Lo que va a haber es un subsidio de tasa de los sectores de mayores ingresos a los de menores ingresos. La escala que siempre tan requerida y siempre tan planteada acá se va a verificar. Entonces digo, me parece que la magnitud es lo suficientemente importante como para que además de confiar nos arriesguemos. Y me parece que el gobierno nacional, por la magnitud del anuncio, así como corrió riesgo con la inclusión jubilatoria en contra de muchos agoreros, así como corrió riesgo a la hora de la asignación universal, me parece que ha encarado este tema con muchísima decisión política. ¿Y los municipios qué deberían hacer concretamente? Primero conseguir tierra. Eso que dice Germán. ¿Qué significa conseguir tierra? Conseguir tierra es básicamente tener un mapeo lo más completo posible, lo más realista posible de cómo está la situación de acceso a la tierra dentro del ejido urbano de ese municipio. Esto que parece una verdad de perogrullo, por ejemplo, la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe en general hay serio déficit en lo que tiene que ver los que se llaman los bancos de tierra, donde nosotros tengamos claridad de dónde tenemos todavía posibilidades de desarrollo urbanístico. Pero bueno, eso hay que hacerlo. Pero en los ejidos urbanos puede haber algunas tierras que son privadas, digamos. Obviamente que sí, privados es otra cosa. Estamos hablando de terrenos fiscales, donde intervienen terrenos fiscales nacionales, provinciales y locales. Por eso es importante lo que decía Germán, por eso es importante lo que está haciendo Lonave. Lonave está relevando todo lo que tenga que ver con los terrenos nacionales, pero también es importante que las provincias y los municipios, las comunas participen y tengan muy claro en ese mapa de tierra que dice Germán, cuál es la posibilidad para poder
en todo caso, sumar o proponer como soluciones para desarrollos urbanísticos en sus propias localidades. Pero te pongo un ejemplo. Si mañana Mónica Fein, la intendente de Rosario, saliese a hacer una intervención directa de compra de tierra en Uriburu y Circunvalación, lugar donde hoy se siembra soja en la ciudad de Rosario, soja, vayan por Circunvalación, en Uriburu, en el acceso a la vieja aceitera Patito, Santa Clara, ahí tenemos soja hoy en la ciudad de Rosario. De un señor que tiene un terreno. Que tiene un terreno privado, digamos, sí. No hay ningún problema, está dentro de su derecho, él encuentra qué es lo que le da más rentabilidad. Ahora, si mañana fuera el municipio y dijera por algún mecanismo, quiero esa tierra para sumarlo a Procrear. Tiene que expropiarlo. Por ejemplo, es un mecanismo, o puede ir a una compra, depende de las condiciones. El mecanismo de la expropiación es un mecanismo legal que puede existir tranquilamente. E ir con esa tierra a Procrear y yo quiero, te llevo esto al fideicomiso para que eso pueda ser posible de hacer determinados desarrollos urbanísticos en la ciudad de Rosario. Esas cosas se pueden. Ahora, lo que también hay que pedir es que con la misma vocación y decisión política que pone la presidenta a nivel nacional, también acompañe las jurisdicciones. Yo te pongo un ejemplo. Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires salió a decir todas las tierras fiscales de la provincia de Buenos Aires están a disposición de Procrear. Todavía no se ha visto todavía en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario una reacción similar. Por último, y para los dos, para llevar adelante Sintonía Fina, para llevar adelante estos megaplanes, por ejemplo, el de vivienda de que estamos hablando, uno piensa, el Estado se tiene que sofisticar en su capacidad de gestión, ¿no? La capacidad de gestión. Es un desafío muy importante gestionar políticas públicas de esta dimensión. El Estado necesita más recursos. La Argentina tiene los recursos humanos a tono para gestionar estos proyectos. Hay dos terrenos ahí, ¿no? Uno tiene que ver con la voluntad política, otro tiene que ver con las capacidades tanto internas como externas del aparato estatal, del Estado. Primero la voluntad política. O las reglas de juego se mercantilizan o el Estado interviene. En este tema en particular del acceso a la vivienda, en reglas de juego usuales del mercado en términos de lo que son las transacciones entre particulares, el Estado, ¿qué hubiera podido hacer? Hubiera podido dejar que todo siga así, entonces los argentinos seguíamos con una notable imposibilidad de acceder al crédito, o se decide intervenir. Ahora, luego que uno se pone la camiseta, hay que hacer goles. Y ahí está el otro punto que tiene que ver con la capacidad tanto interna como externa del Estado de poder dar, digamos, solución técnica y operativa a la decisión política que toma. ¿Están los cuadros operativos para eso? Y yo creo que sí, absolutamente que sí. O sea, nosotros desde ANSES, la gente del Banco Hipotecario, la gente de Aeronave, la gente de distintos organismos de obras públicas de la Nación, del Ministerio de Infraestructura, estamos todos con instrucciones precisas de la Presidenta para llevarlo adelante. Desde ANSES hemos tenido situaciones también, las tenemos diariamente, de mucho trabajo, pero también hemos tenido situaciones claves donde teníamos que responder a cuestiones masivas en corto tiempo. La moratoria previsional, o sea, todo lo que fue el programa de inclusión social jubilatoria, la asignación universal por hijo, el programa Conectar Igualdad de entrega de notebook para todos los chicos de escuelas de todo el país. Cientos de miles. O sea, ANSES es una organización donde sus trabajadores estamos acostumbrados a trabajar rápido y en lo masivo. Objetivo. ¿Y tu mirada a eso? Las grandes decisiones de política económica siempre te tensionan la estructura estatal, principalmente del estado del cual venimos, que es un estado prácticamente desarticulado, no durante ni siquiera una sola década, porque normalmente se suele sobrecargar sobre los 90, pero digamos del ciclo 76-2001 fuiste permanentemente perdiendo capacidad de los resortes del Estado de dar respuesta. Cuando vos cambiás el eje y empezás a hacer al Estado, o lo empezás a poner en el lugar de que sea parte de la solución y no parte del problema, la cosa cambia. Y es cierto que se generan tensiones, y es cierto que a veces da la idea. Yo me acuerdo cuando arrancó el operativo de asignación universal, nosotros teníamos inclusive comunicadores en la ciudad de Rosario que se quejaban por la cantidad de chicos que estaban haciendo cola en calle Sarmiento, ¿no? Digo, al poquito tiempo todo eso se solucionó y todo se pudo vivir con más tranquilidad. Y también a veces es como que los argentinos
vivimos tantas décadas de ilusión y de desencanto, de frustración, que tenemos miedo de ver las cosas con un sentido positivo, digo. Y me parece que acá lo que tenemos que rescatar es eso. Tenemos que rescatar la decisión, y el Estado deberá generar todos los mecanismos administrativos para ayornarse y adecuarse a la decisión política. Pero primero está la decisión política y habrá que acomodar el resto. ¿Va a haber tensiones? Va a haber tensiones. ¿Va a haber cosas que quizás no salgan como deseamos? Probablemente. ¿Habrá cosas que corregir? Fantástico. Pero la decisión política está en el sentido correcto, ¿no? Bueno, les agradezco enormemente que hayan estado acá. Gracias a vos. Muchas gracias. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Bueno, la verdad que fue muy instructivo charlar con Martín Gaiza y con Germán Martínez, porque se puso sobre la mesa todo lo que tiene que ver con el plan Procrear. La apuesta esta tan grande del Gobierno Nacional de construir viviendas de manera masiva y que todos esperamos se vaya plasmando la realidad en los próximos años. Les agradecemos por estar acá con nosotros en Final Abierto y los espero la semana que viene.